por un pedido del Parlamento. Se nos pide al equipo IBE y a la coordinadora del pueblo mapuche que armemos encuentros que tienen que ver con la temática de violencia de género, justamente por cuestiones que se están pasando dentro de las comunidades, dentro de la organización y también desde las instituciones hacia nuestro pueblo, ¿no? Hacia nuestros integrantes. Entonces, como darnos un tiempo y darnos esta oportunidad de poder debatir de qué se trata el tema de la violencia, de qué se trata la transmisión de nuestras madres para cuidarnos también con respecto a lo que tiene que ver con la natalidad, de qué se trata el ESI, por ejemplo, que es un tema que se trata en las escuelas, así que es muy variado todo lo que se va a tratar y todo lo que se está tratando, ¿no? Bueno, este encuentro entonces, ¿cuál sería? Sería, porque entendemos que han hecho otros anteriores en otros lugares. Más o menos estamos viendo que la violencia de género es transversal en todas las zonas, o sea, no es algo característico de nuestra zona. Entonces, estamos haciendo un trabajo de introspección que nos los debíamos a nosotras mismas para ver la violencia que estamos teniendo y que están surgiendo y darnos estos espacios para poder charlarlo y de alguna forma ir buscando herramientas para dar soluciones. Las ESI, la violencia institucional, la educación y el rol de la mujer como matriz, como educadoras, como transmisoras culturales. Bueno, ¿cuál es la característica que tienen estos encuentros de mujeres mapuches, quizás con otros encuentros de mujeres que también se realizan, que se están haciendo en estos últimos tiempos? La característica es que nos reunimos y nos encontramos mujeres de distintos lugares de las zonas, tanto del campo como de la ciudad y también de diferentes edades, o sea, con diferentes experiencias de vida, y lo que estamos viendo en los distintos encuentros es que hay un enriquecimiento y un aprendizaje para todos. Ya este es el tercer encuentro que se da en la provincia de Río Negro. El primero fue en Los Menucos, en la línea sur, el segundo fue en Balcheta, en la zona atlántica. Este es el tercero acá en Furilovche y el cuarto va a ser en la zona Valle a principios de noviembre. Bueno, Lamien, ¿de qué zonas vienen? En esta oportunidad, ¿de qué lugares están participando? En esta oportunidad son comunidades que están en la zona andina, podemos decir que son de Comayo, Blancura Centro, Ñorquín, Comencue, Bolsón, Mallina Ahogado, sí, variado a lo que corresponde a lo que es la zona andina, ¿no? Y bueno, para este encuentro puntual, ¿cuál es la agenda que han definido las Lamien, las mujeres mapuche? En realidad, los ejes que se están tratando son como tres específicos. Uno es el rol de la mujer indígena dentro de las comunidades, fuera de las comunidades y dentro de las instituciones. Luego, el otro es la violencia en sí, que entendemos por violencia, de qué se trata esa palabra, la debatimos, la desmenuzamos, la charlamos, y el tercero es la mujer como transmisora del Kimun, del conocimiento, tanto ancestral como el actual. Y bueno, y ahí hacemos unas ensaladas entre las mujeres que son más mayores, las de mediana edad y las más jóvenes, y surgen muchas cosas muy ricas, por cierto. Y dentro de este compartir la palabra, ¿cuáles serían como los temas comunes que ustedes ven, que les atraviesa a todas, que ven como también parte, más allá de que vivan en la ciudad o el campo, que es propio, digamos, de las mujeres mapuche? Por ahí el tema común que surge, que no sé si acordamos, creo que sí, con las Lamien, es el tema principalmente de la discriminación que se vive tanto en el campo como en las ciudades, la diferencia que hay de los accesos, de los accesos a educación, de los accesos a la tierra, de los accesos a lo que tiene que ver con la salud. Eso es como un parámetro que vemos, digamos. En todos lados pasa lo mismo, en todos lados de diferentes formas se discrimina y bueno, pero la mujer está como haciendo camino, digamos, al andar en este sentido,
porque podemos recorrer esos caminos y podemos empezar a tomar espacios y a debatir esos espacios. Y eso me parece que es importante. De hecho, como verás, quien te acompaña aquí en esta nota son 4 mujeres, el equipo de AIB se compone de 6 mujeres y bueno, nuestro organismo hay muchas mujeres como la presidenta del CODESI, por ejemplo, que es una mujer y que ha sido anteriormente también una mujer, y eso da a que estamos ocupando espacios que por ahí antes no ocupábamos. Bueno, han definido para Furislovche el encuentro que sea de 2 días, ¿no? Todo un fin de semana. Es así, definimos que sea hoy y mañana ya después del mediodía terminaríamos, y por último obviamente agradecer a todos aquellos que colaboraron, agradecer a las lamien que llegaron de los distintos lugares, porque es un esfuerzo salirse del campo hoy cuando justamente están en parisiones o están en trabajo de campo, y bueno, están aquí, ¿no? Bueno, hemos visto además que hay espacio también como para escuchar otros problemas, otras situaciones que están viviendo actualmente, ¿no? Comunidades como desalojos, por ejemplo. Sí, estamos en un proceso lamentablemente no muy agradable para el pueblo mapuche en la provincia. De hecho, tenemos 3 desalojos en puerta, 2 en el valle y 1 aquí con la comunidad Huenuleo, que tenemos sus integrantes hoy participando de este encuentro. Y una de las cuestiones que nos acoge justamente es esto, de cómo podemos ayudar a esas hermanas a pasar este sufrimiento y esta violencia de las instituciones, la justicia que falla 1 o 2, 3 veces justamente en contra de las comunidades y en contra de los derechos preexistentes ancestrales que hemos adquirido, ¿no? Eso no se está viendo. Bueno, ¿qué se le puede decir a las lamien o a las mujeres mapuche que también puedan escucharlas o verlas a partir de esta experiencia que están desarrollando, este camino, este recorrido que están haciendo desde la coordinadora del Parlamento Mapuche? Que estamos en proceso de reconstrucción como pueblo mapuche y que es necesario que todos empecemos a participar, a recuperar nuestra identidad, a recuperar nuestro mapuzungún, a recuperar todo ese quimun que está silenciado pero que está en muchos lugares, y que empecemos a empoderarnos y a poder desandar este camino de despojo, de discriminación. Lo que sí es que esto, justamente que podamos ponerle voz a nuestros pensamientos, a nuestro quimun, y que nos animemos como lamuen a hablar en nuestras comunidades, a participar. Necesitamos que las mujeres mapuches tengamos una participación más activa, como que la supimos tener, y que nos empoderemos de todo el conocimiento, de toda nuestra ancestralidad, de los saberes que ya venimos trayendo desde nuestros bisabuelos, abuelos, tatarabuelas, y que este es el momento oportuno para la construcción colectiva, una sociedad más justa y beneficiosa para todos.